Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio Chalón, Jalapa, lunes 25 de marzo del año 2013. Estamos en la fiesta de la Encarnación de nuestro Señor. Faltan 9 meses para Navidad. Esta tarde vamos a conversar sobre el 33 aniversario del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, República del Salvador, en Centroamérica. Han pasado 33 años de este certero asesinato de un hombre de Dios, de un hombre que tomó el Evangelio y tuvo una opción preferencial hacia los pobres. Eran los años 80, el mundo estaba dividido entre estados capitalistas, estados comunistas y estados del tercer mundo. Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, había venido teniendo una larga trayectoria desde 1969 anunciando el Evangelio en favor de los pobres. Eran los momentos en que el mundo en Centroamérica se batía entre dos proyectos políticos, el proyecto norteamericano y el proyecto soviético, y la Iglesia, sobre todo en la Universidad de Centroamérica, la UCA, que coordinaban los hermanos jesuitas, tenían una propuesta desde el Evangelio. Fue muy interesante ver esta denuncia de Óscar Arnulfo Romero sobre las estructuras injustas que pesaban en la República del Salvador. El Salvador es una república más pequeña que el estado de Veracruz. Imagínense lo que es una república con 30.000 kilómetros cuadrados. Veracruz tenemos 72.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en esta República del Salvador, la tensión se hizo muy difícil luego de que saliera la guerrilla, el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, y que el gobierno de Francia y el gobierno de José López Portillo en 1980 los reconocieran como una fuerza política que estaba usando la vía armada para acceder al poder y transformar la estructura de esta República Hermana Centroamericana. Óscar Arnulfo Romero siempre estuvo al lado de los pobres, siempre tuvo una palabra en favor de aquel que no tenía el privilegio de una vida digna. Para Óscar Arnulfo Romero, los pobres estaban ahí y eran los mismos que se habían anunciado en los evangelios. 1980 estalla la insurgencia en la República de El Salvador, la guerrilla empieza a tener unos grandes avances territorialmente, y el gobierno de la República de El Salvador tuvo que contratar los servicios de los norteamericanos, decía al ejército norteamericano: venga, asesorarnos, estamos en el peligro de que la guerrilla salvadoreña tenga el asesoramiento del ejército soviético, y esto se convirtió en un campo de batalla muy fuerte. Miles de salvadoreños fueron desplazados, otros salieron al exilio. En Jalapa me acuerdo muy bien que se fundó el Comité de Solidaridad para apoyar al pueblo salvadoreño. Tuvieron su programa de radio en Radio Universidad. Varios jalapeños o veracruzanos conformamos este comité de apoyo en favor del Frente Farabundo Martí. Académicos, estudiantes de la Universidad Veracruzana nos dimos a la tarea de abocar, de seguir desde México esta importante lucha de los hermanos salvadoreños. Finalmente, la Iglesia Católica Apostólica de El Salvador, encabezada por Óscar Arnulfo Romero, tuvo una voz, fue un profeta que denunció todas las injusticias en su país, una voz incómoda para los gobiernos proimperialistas, una voz que siempre le dio voz a los que no tenían voz en la República de El Salvador. Así es que luego de este estallido revolucionario en la República de El Salvador, también se va a deber al triunfo
que en junio de 1979 tuvo el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Nicaragua la guerrilla había derrotado al dictador Anastasio Somoza. La familia Somoza por espacio de 60 años gobernó la República de Nicaragua, y César Augusto Sandino hizo toda una guerrilla, un ejército. César Augusto Sandino es asesinado en 1933, hace 70 años, 80 años, y esa chispa de la revolución nicaragüense de 1979 se va a transportar a la República de El Salvador. Y aquí el arzobispo Óscar Arnulfo Romero estuvo renunciando. Y bueno, el gobierno paramilitar en ese momento, junto con el asesoramiento norteamericano, un día, celebrando la Eucaristía en la tarde, Monseñor Óscar Arnulfo Romero es acribillado en un acto cobarde, y esto hizo más el encono en la República salvadoreña. Recuerdo que, no conforme de su asesinato, a los 2 días de su entierro está el entierro de Monseñor, está entrando a catedral, y también se sueltan los tiros. Fue una barbarie. Televisa México, en sus archivos hay que tener estos momentos tan tristes para la Iglesia de Centroamérica. Y hoy con nuestro siervo de Dios, nuestro Papa Francisco, que viene de la misma línea de trabajo, la misma línea pastoral, una opción preferencial para los pobres, nos está convocando a ver al pobre, ¿no? A ver al otro, y que finalmente es la plenitud de los evangelios, ¿no? Estos pobres que son necesarios para la vida de la Iglesia, que son necesarios para la conversión, que son necesarios para voltear a ver a Jesucristo crucificado con estos hermanos que menos tienen. O sea, 33 años del asesinato de Óscar Arnulfo Romero, lo estamos recordando hoy en este espacio radiofónico de Radio Chaló, porque ha sido una voz que ha gritado en el desierto, ha sido una voz que ha llegado a las últimas consecuencias, siempre denunciando las estructuras económicas de explotación del hombre por el hombre, y que llevó con su vida el asesinato en 1980. Nuestra arquidiócesis publicó una pequeña biografía en la revista Servit, allá por los años 80, publicó una antología de los discursos de Óscar Arnulfo Romero. Es una antología que yo alguna vez la leí, y hoy que la quise traer para compartirla con usted, no la encontré, pero vea cómo también don Sergio Rivera Obeso, arzobispo en esos momentos, también tuvo una postura muy propia del Evangelio, y bueno, que se permite publicar esta antología de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En días pasados se publicó en la prensa internacional una nota muy peculiar denunciando que en 1979, al arribo del beato Juan Pablo II, el obispo de San Salvador intentó muchas veces entrevistarse con su santidad, con Juan Pablo II, y que no tuvo mucho eco, y cuando lo tuvo, reseñaba este artículo que Juan Pablo II lo regañó, ¿no?, por tener esta visión de la opción preferencial por los pobres a través del materialismo histórico, a través del marxismo. Hoy los dos están muertos, hoy los dos están en la gloria del Señor, pero es interesante ver esta situación del Santo Padre. Sabíamos muy bien que Juan Pablo II
Él venía de un sistema comunista, él venía de la cortina de hierro. Polonia desde 1945 había estado bajo la bota de los soviéticos, y él tenía muy claro lo que se jugaba en estas partes del mundo, en estas ideologías que han querido también llevar al paraíso al hombre, pero quitando de ese paraíso la historia, la presencia de un Dios misericordioso como el que se anuncia en el Evangelio. Así pues, en ese 33 aniversario de Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, es una oración. El 24 de marzo de 1980 fue acribillado celebrando la Eucaristía en una capilla. Para mí es muy bonito recordar esto, porque yo tenía creo que 14 años y le di seguimiento por Diario de Jalapa y en Novedades. Tengo mis recortes de esos días, y yo creo que ya pintaba yo para historiador o para algo, pero me impactó mucho. Tengo muy fresca la memoria los noticieros de Jacobo Zabludowski, pasando las imágenes, porque imagínense lo que había significado el asesinato de un arzobispo, meterse ya con la iglesia, ya no había diálogo, ya no, todo diálogo, toda comunicación, el otro la rompe, y su único diálogo es eliminando al otro, ¿no? Y yo entiendo que Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue un hombre comprometido con el Evangelio, y que seguramente ha de estar allá en el cielo. Es parte de los mártires de nuestra iglesia del siglo XX, que no tuvo miedo de denunciar a las estructuras injustas de una nación como es el pueblo salvadoreño. Hoy en la República del Salvador, el presidente perteneció a la guerrilla del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. Vean el brinco que dio este pueblo a 30 años de tener una guerrilla, de tener acuerdos de paz entre guerrilla y gobierno que se firmaron en la Ciudad de México, en los acuerdos de Chapultepec, y que ahora en la República de El Salvador fueran a elegir a un guerrillero del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, que también ayer tuvo palabras de recuerdo para Monseñor, exaltándolo su valentía, su heroicidad, para denunciar las estructuras económicas tan injustas en la República del Salvador. Y es penoso, porque hasta el día de hoy los salvadoreños siguen migrando a los Estados Unidos. Todos los días pasan salvadoreños persiguiendo el sueño americano, y son de los migrantes de Centroamérica los más pobres, junto con los de Honduras. Son los que viajan en el tren, en la Bestia, que vienen viajando al lomo del tren, vienen bajándose, vienen sufriendo todas clases de incomodidades, y para llegar al sueño americano. Y el Instituto Nacional de Migración de nuestro país los detiene, los deporta a Guatemala, y en Guatemala son deportados, y por aquí el camión de migración da la vuelta, y por aquí los deportados centroamericanos empiezan otra vez a subir hacia los Estados Unidos. Esta conversación de la obra de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, también hay una película que se llama Monseñor Romero, es una película norteamericana, y narra esta labor pastoral de Monseñor Romero al frente de la iglesia salvadoreña, al frente de un pueblo que ha gritado justicia, un pueblo que ha estado muy pendiente en seguir adelante. Es muy famosa, es muy conocida en Centroamérica. Hay toda la misa salvadoreña, ¿no? Una misa, cantos para la celebración eucarística.